El laboratorio egipcio. Egipto como laboratorio arquitectónico. En el planteamiento de los problemas arquitectónicos nos resulta muy interesante encontrar una especie de laboratorio de arquitectura, o sea, un lugar donde los problemas básicos puedan reducirse en su complejidad, con el mismo fin con que se reducen y se resuelven en un laboratorio científico. La singularidad de Egipto le hace ser un verdadero laboratorio arquitectónico. Apenas se encontrará otro país cuya estructura sea tan simple y regular. Y esta estructura geográfica tan simple y evidente facilita la abstracción y simbolización de los conceptos fundamentales. Asimismo, Egipto tiene suficiente capacidad como para verificar las hipótesis que hagamos, tanto por su dimensión física como por su estabilidad casi atemporal. Egipto es, pues, como un gran laboratorio en el que los sucesos y situaciones arquitectónicas se dan con simplicidad en condiciones geográficas e históricas muy especiales. Egipto se nos muestra como la esencia de la antigüedad, como escribe Siegfried Giedion. En todo el mundo existió siempre alguna forma de arte, pero la historia del arte, como esfuerzo continuado, no comienza en las cuevas del sur de Francia o entre los indios americanos. No existe hilación directa entre esos extraños comienzos y nuestros días, pero sí hay una tradición directa pasando del maestro al discípulo y del discípulo al admirador o al copista, que relaciona el arte de nuestro tiempo con el del Valle del Nilo de hace unos 5000 años, pues los artistas griegos hicieron su aprendizaje con los egipcios, y todos nosotros somos alumnos de los griegos. De ahí la formidable importancia de la herencia egipcia en la arquitectura occidental. El marco físico egipcio es una de las bases de su singularidad. Situado al noreste de África, junto al trópico, Egipto se extendía en torno al Nilo, entre la primera catarata y el mar Mediterráneo, a lo largo del borde oriental del Sahara, el mayor desierto del mundo, en el que no llueve casi nunca y las únicas aguas que pueden encontrarse se hallan a gran profundidad, salvo unos cuantos oasis. El Nilo se convierte, pues, en un don del cielo y Egipto en un don del Nilo, como lo definió Heródoto, que vertebra el país y cuyas crecidas regulares fertilizan sus márgenes, permitiendo la vida a su alrededor y haciendo posible el florecimiento de los asentamientos urbanos. Dado que las tierras que se benefician por las crecidas tienen una anchura no superior a los 20 kilómetros en la mayor parte de su recorrido de casi 2000 kilómetros de longitud, ello ocasiona cierta unidimensionalidad vital, haciendo del espacio egipcio casi un eje lineal, un oasis longitudinal, en el que la vida se desarrolla hasta donde llega la acción bienhechora de las aguas y los aluviones fluviales. A lo largo del invierno las nieves se acumulan en las montañas del África centro-oriental. En primavera sobrevienen las lluvias y la nieve se deshace. Enormes cantidades de agua bajan de los montes hacia los ríos y los grandes lagos de la región y la corriente se va abriendo paso hacia el norte. El Nilo se colma a causa de estas aguas y se desborda a partir del mes de julio, llenando el valle de un aluvión, primero de color verde, luego rojo, que fertiliza la tierra egipcia e inicia el ciclo biológico. Por todo eso, el verde es el color de la esperanza y el rojo el color de la vida. La cultura griega y por extensión la cultura occidental hereda este concepto cromático y este simbolismo egipcio. A partir del mes de septiembre, las aguas comienzan a retirarse y el río recupera su normalidad en diciembre, tras dar al país dos cosas fundamentales: agua y limo fertilizador. De este modo, la tierra se renueva constantemente, haciendo posible la agricultura. Se hace necesario saber exactamente cuándo se producen las crecidas del Nilo, con el fin de aprovecharlas al máximo. Los encargados del regadío miden y estudian cuidadosamente el nivel de las aguas del río día a día, y llegan a descubrir que por término medio las crecidas se producen cada 365 días, lo que lleva a los habitantes del Nilo a elaborar un calendario simple y manejable, en el que se basa aún hoy el nuestro, con alguna ligera modificación.
Asimismo, las inundaciones anuales del Nilo borran los límites entre las tierras de propiedad individual, haciéndose necesario buscar alguna fórmula para volver a determinarlos. Esto da lugar lentamente a métodos de cálculo que conocemos hoy con el nombre de geometría o medición de la Tierra. Del mismo modo se desarrollan otras ramas de las ciencias matemáticas y aún la escritura, como luego vemos. Este marco geográfico condiciona igualmente el marco histórico. En efecto, el regadío posibilita el desarrollo de una gran civilización en el Valle del Nilo, en cuya porción septentrional, en un tramo navegable incluso para las más sencillas embarcaciones, se desarrolla a lo largo de 6 milenios una de las civilizaciones más antiguas del mundo, casi aislada de las demás, de las que se mantiene como ente separado más de 3000 años. Hacia el este y hacia el oeste de su valle lineal, solo hay un desierto que los ejércitos extranjeros difícilmente pueden cruzar. Al norte está el Mediterráneo, y en las primeras épocas no hay barcos adecuados para el transporte de ejércitos a través de ese mar. Y al sur se halla la primera catarata, que impide a eventuales enemigos llevar a cabo incursiones por el Nilo. Durante largo tiempo, pues, Egipto vive seguro y aislado, libre de guerras e invasiones, lo que significa bienestar, pero también falta de intercambios. La forma y los métodos antiguos continúan siendo útiles, generación tras generación. Puede hablarse de un cierto presente, eterno, extendido de manera constante, casi atemporal. Egipto conoció 2000 años de civilización entre el 5000 y el 3000 a.C., antes de alcanzar su primera unidad política al unificarse el Alto y el Bajo Egipto. Desde entonces, y a pesar de la distinción entre dinastías e imperios antiguo, medio y nuevo, y de los correspondientes periodos intermedios, esta civilización permanece aislada, reducida casi en todo momento al entorno del Nilo, pues solo en el Imperio Nuevo, hacia el 1500 a.C., sale esporádicamente de su territorio y se extiende fuera de él. Egipto resulta, así pues, un laboratorio estable e impermeable que desarrolla una civilización propia. Un laboratorio que reduce la complejidad en las dimensiones arquitectónicas espaciotemporales, admitiendo solo la linealidad como dimensión urbana y la superficie como dimensión arquitectónica, y eludiendo la temporalidad. Todo ello nos será muy útil para plantear los fundamentos de la arquitectura, analizando las consecuencias científicas que se pueden sacar de estas eliminaciones conscientes. Las nociones de orientación y ortogonalidad. El curso anual del Nilo marca un eje fluido unidireccional, constante, que va desde las fuentes del Nilo en el norte hasta su desembocadura en el sur. Eje de gran importancia, porque está ligado al proceso de la vida, que depende de él. Se puede definir como eje mayor. Junto a él, la clara organización del tiempo en jornadas determina la aparición de un cierto eje menor definido por el curso diario del Sol, el cual por su proximidad a los trópicos sale y se pone todos los días por el mismo sitio. Esta permanencia cosmológica constituye un proceso normal para los egipcios y determina un eje transversal cuyos extremos son el este o levante, por donde sale el sol, y el oeste o poniente, por donde se ocultan. El este está ligado a la vida y el oeste está relacionado con la muerte, creándose una dualidad y un simbolismo que hizo dedicar la margen oriental del territorio a los vivos, mientras que la occidental quedaba reservada a los muertos. El Nilo y Sol son las imágenes de estos ejes mayor y menor. El Nilo corre de sur a norte, estableciendo una dirección especial primaria. El Sol señala la otra dirección. Unidos, los elementos fundamentales de la naturaleza egipcia establecen una estructura espacial simple. Los dos ejes señalados nos traen un resultado arquitectónico que es la orientación, problema importante siempre para la arquitectura, por más que en algunos periodos no se haga determinante.
Y si en el mundo egipcio la orientación llega a determinar la situación de los vivos y de los muertos, en el mundo medieval llegará a determinar la colocación y disposición de los edificios sagrados, tanto cristianos como islámicos. La orientación supone la relación del hombre con la bóveda celeste. Es este el concepto sagrado de la orientación, que se complementa con un concepto práctico de la misma, perfectamente perceptible en el tránsito de la cabaña neolítica a la casa orientada. Orientarse etimológicamente significa tomar el oriente, referirse a la salida del sol, punto fijo en la cultura egipcia. Este y oeste, orto y ocaso, como extremos opuestos de la jornada diaria del egipcio, son conceptos reales, perfectos y mensurables en la realidad. Frente a ellos surge un concepto abstracto que define el sur o mediodía, y su opuesto, el norte, punto absolutamente irreal, y que por su misma abstracción ha sido tomado en nuestros días como origen y determinante de la orientación y en particular de la orientación arquitectónica. Ese norte ya no es una dirección de vida, sino un hecho racional, un concepto intelectual, básico para el establecimiento de las relaciones arquitectónicas abstractas en el futuro. Hay un hecho histórico que, a manera de anécdota, revela espléndidamente esta realidad. Cuando en el Imperio Nuevo, hacia el 1500 a.C., Tutmosis I sale del valle del Nilo, invade Siria y avanza hacia el alto Éufrates, los soldados egipcios se asombran ante la dirección de la corriente fluvial del Éufrates, un río que fluyendo hacia el norte iba hacia el sur, puesto que el Nilo corre hacia el norte. Norte significaba para ellos río abajo. Horizontal y vertical. Por otra parte, la conjunción de estos dos ejes produce una consecuencia fundamental para nuestro estudio, pues de su combinación surge una estructura espacial simple, la retícula. Cuadrículas y ambos ejes se cortan perpendicularmente, que a su vez define un plano, el plano horizontal, que es el origen de una arquitectura que se refiere a él como elemento orientado. Toda la arquitectura parte del concepto de plano horizontal y se basa en la distinción entre este y el resto del espacio. Hemos apuntado el papel simbólico del arado en el largo proceso hacia la urbanización. Con el arado, el hombre traza las primeras líneas sobre la superficie del suelo. En las vegas anegables del Nilo, del Éufrates y el Tigris, del Ganges o de los grandes ríos de China, el arado va abriendo surcos paralelos que conllevan parcelas más o menos rectangulares en su forma. Las sociedades agrícolas necesitan un sistema simple de división del terreno para la planificación de las cosechas y la propiedad rústica, así como un sistema de trazado para la reparcelación y recomposición después de un desbordamiento o una crecida. La trama rectilínea satisface bien todo ello y permite planear el uso del territorio. Al igual que la lógica del arado conduce a la trama reticulada en el campo, la lógica de la construcción de la casa y la necesidad de una división cómoda del terreno y de la vivienda lleva a una trama reticulada de la población. Pero hay un segundo elemento inicial, la directriz vertical, que tiene también un origen vital y que hace referencia a una relación cósmica. En los trópicos, el sol asciende durante el día por la bóveda celeste, colocándose al mediodía directamente sobre nuestra cabeza. La dirección vertical es el resultado de la relación del plano horizontal en el que estamos con la bóveda celeste, o sea, de la realidad con el infinito, y así, sin perder el carácter mítico mágico de la relación del hombre con el universo, la directriz vertical forma también parte del arranque de la arquitectura, pudiéndose decir que ésta se origina con un plano horizontal real, funcional y una directriz vertical que no pierde su carácter simbólico. La penetración de la vertical como principio de organización en la arquitectura egipcia es uno de los grandes cambios desde la isotropía prehistórica. Durante 3 milenios hemos mantenido el método de composición a base de planos horizontales y directrices verticales. La horizontal es la línea del reposo
y la vertical es la línea de movimiento. Una y otra se combinan por el ángulo recto que junto con ellas adquiere valor preponderante en arquitectura. De la interdependencia de los tres componentes surge el triángulo rectángulo, compuesto por una línea vertical y una horizontal con sus puntos extremos unidos, que ejerce una atracción casi mágica cuando se descubren sus propiedades y leyes ocultas. La ordenación ortogonal de la retícula, no por giro de ella, sino por la definición de la vertical, y su transformación en cuadrícula, el significado de esta y la concepción espacial arquitectónica que conlleva, conducen a una más completa definición de arquitectura en la que la axialidad y la simetría son consecuencias de ese nuevo principio de organización. Axialidad y simetría. Junto con la ortogonalidad, la axialidad es el concepto fundamental característico de la arquitectura egipcia, surgido de la misma limitación geográfica que hacía de Egipto un territorio lineal vertebrado en torno al Nilo y organizado como sistema uniforme de comunicación y transporte, tanto por su corriente como por los vientos que soplan en sentido contrario y vienen a reforzar en el recorrido humano esa dirección o eje primario. Un eje es una línea imaginaria con la cual todos los puntos de una superficie, volumen o espacio mantienen una determinada relación. Este eje primario determina la vida egipcia, hace surgir la axialidad y la simetría, y las relaciona con él, no concibiéndose la una sin la otra. Pero son varias las formas de la simetría. La simetría axial o bilateral surge del uso de la vertical como principio de organización. La imagen especular se convierte en ley esencial de la escultura y la arquitectura en los albores de la historia. En matemática, en botánica, en zoología, en cristalografía y en estructura atómica, la simetría axial es aceptada como principio organizador. Por su parte, la simetría traslativa o serie resulta de la repetición rítmica de las formas, y es con mucho el modelo más antiguo, remontándose a la prehistoria. Esta modalidad de simetría surge del desplazamiento horizontal de una forma dada, como en una ornamentación lineal cuyo motivo se repite una y otra vez y crea un orden compositivo.